Hola a todos los queridos seguidores de Joaika. Es un placer volver a encontrarme con ustedes en este nuevo episodio de hoy. Les deseo un día lleno de alegría y felicidad junto a su familia y seres queridos. Después de tantos días de esconderse y huir, finalmente la madre de Jung ha sido arrestada. Los crímenes que cometió son imperdonables, desde sus maquiavélicos planes, los ataques despiadados, hasta los intentos de hacerle daño a Joaika, solo por envidia y un egoísmo ciego. Hoy vamos a recordar juntos cada momento en que ella tendió sus frías trampas, cada lágrima que Joaika derramó, y todas esas veces en que su vida estuvo en peligro a un solo paso de la muerte. Para darnos cuenta de que todo lo que recibe hoy es un desenlace más que merecido. No se trata simplemente de ser detenida, sino de un castigo severo impuesto por la ley, una sentencia para quien sembró tanto sufrimiento en los demás. Y muchos de ustedes también se preguntan, ¿con tantos crímenes acaso merece la pena de muerte? Acompáñenme a repasar todo este recorrido de delitos para confirmar una vez más que el mal nunca podrá escapar de la justicia divina y que la ley siempre estará del lado de los justos. Cada vez que Jung no estaba presente, ella buscaba a Joaika. Su apariencia parecía tranquila, pero en su voz siempre había burla y frialdad. Al principio eran solo algunas preguntas sueltas. ¿Por qué mi hijo siempre está de tu lado? ¿Por qué sigue ayudándote sin parar? Pero poco a poco, esas preguntas se convirtieron en cuchillos invisibles que herían el corazón de Joaika, haciéndola temblar. Ella sabía que no buscaba respuestas. Lo que quería era sembrar inseguridad, hacer que Joaika sintiera que siempre estaba bajo vigilancia y sospecha. Algunas tardes, cuando Joaika volvía del trabajo, la encontraba ya esperando en la puerta. Su mirada era cortante, como si quisiera atravesar el alma. Sin rodeos lanzaba comentarios llenos de desprecio. ¿Quién te crees que eres para volver loco a mi hijo? Ya no me escucha y todo es por tu culpa, Joaika apretaba los labios a veces, incapaz de responder, consciente de que cualquier palabra podría convertirse en una excusa para que ella atacara más fuerte. En esos momentos, el corazón de Joaika latía con fuerza, no por vergüenza ni rabia, sino por miedo. Miedo de tener que enfrentarse a una mujer que no dejaba de vigilarla, buscando un punto débil para golpear. Y sobre todo miedo porque todo ocurría en la sombra, sin que Jung estuviera allí para verlo o protegerla. Una vez Joaika intentó esquivar contacto cambiando de tema, pero fue interrumpida con una amenaza directa. No creas que podrás vivir en paz. Jamás permitiré que mi hijo quede atado a alguien como tú. Su voz rebosaba resentimiento y sus ojos brillaban con una determinación helada. Con el tiempo, Joaika comprendió que ella no era solo una madre preocupada por su hijo. Dentro de aquella mujer había una necesidad enfermiza de posesión, un egoísmo capaz de apartar a cualquiera de la vida de Jung. Para ella, Joaika no era una persona real con sentimientos, sino un obstáculo, un enemigo que debía ser eliminado. Los días pasaban y esos encuentros se convirtieron en una pesadilla constante. Cada vez que veía su silueta desde lejos, un escalofrío recorría la espalda de Joaika. Sabía que su silencio no la detenía. Al contrario, le daba más seguridad de que tenía la ventaja de que estaba a punto de destruirla por completo. En esa mirada cargada de odio, Joaika empezó a darse cuenta de que estaba atrapada en un juego cruel, un juego en el que ella siempre llevaba la iniciativa mientras que Joaika solo podía resistir. Sin embargo, aunque el miedo la consumía, no se permitió derrumbarse. Porque en el fondo creía que la verdad saldría a la luz y que la claridad acabaría venciendo a la oscuridad que rodeaba su vida. A los ojos de aquella mujer, Joaika nunca fue digna de su hijo. Cada vez que veía a Jung a su lado, explotaba una ira incontrolable. Estaba convencida de que ese amor era una ofensa, una mancha en el futuro que había planeado para él. Y así comenzó a inventar todo tipo de estrategias para separarlos.
Incluso llegó a tender trampas contra Hwo-ai-ka, pero la madre de Jung no aceptaba la derrota. Sabía que mientras hubiera una mínima esperanza, Hwo-ai-ka y Jung seguirían unidos. Por eso apretaba aún más el cerco, cada vez más decidida a prohibir su relación. Desde entonces, el amor entre ellos dejó de ser solo un asunto de dos corazones, para convertirse en una batalla llena de lágrimas y sacrificios. Prohibir ese amor era la forma en que ella escogió proteger su propio egoísmo, pero fue precisamente esa prohibición la que encendió la llama de la rebeldía en los corazones de los jóvenes, y lo cierto es que lo que estaba por venir apenas acababa de comenzar. Hubo veces en que ella no se detuvo solo en palabras. Seguía a Hwo-ai-ka en el camino de regreso a casa y aparecía de repente haciéndola sobresaltarse hasta sudar frío. Su figura callada pero pesada era como una sombra acechando siempre a sus espaldas. Con cada paso que daba Hwo-ai-ka, sentía que estaba rodeada e incapaz de respirar. La amenaza no se limitaba a las preguntas insistentes. Ella llegó a soltar advertencias directas. Si no te apartas por tu cuenta, haré que desaparezcas. Aunque esas palabras sonaran en medio del silencio para Hwo-ai-ka, tenían el peso de una sentencia de muerte suspendida sobre su cabeza. Peor aún, aprovechaba el silencio de Hwo-ai-ka para inventar historias falsas. Frente a Jung, contaba que había sido insultada, que Hwo-ai-ka la había desafiado, que intentaba romper el vínculo entre madre e hijo. Cada calumnia era vertida en el oído de su hijo, y más de una vez logró que el corazón de Jung dudara. Durante esos días, la vida de Hwo-ai-ka no era diferente a una prisión invisible. Sabía que en cualquier momento ella podía aparecer, lanzar preguntas crueles o acusaciones sin fundamento. Incluso algunas noches soñaba que la acorralaban en una esquina oscura y que aquella voz amenazante resonaba sin escapatoria. Pero en medio de esa asfixia, la voluntad de Hwo-ai-ka empezó a fortalecerse. Ya no se limitaba a llorar en silencio, comenzó a memorizar cada frase, cada gesto cada vez que ella la buscaba. Convirtió el dolor en pruebas y el miedo en fuerza, porque entendía que solo así podría proteger su amor y sacar la verdad a la luz. La madre de Jung pensaba que con sus ataques lograría quebrar el espíritu de Hwo-ai-ka. Pero no imaginó que cuanto más la empujaba al límite, más encendía en ella una llama de resistencia. Y desde entonces cada paso que dio fue cruzando la línea, llevando la situación a un punto de no retorno. Todos los ataques anteriores parecían no ser suficientes para derribar a Hwo-ai-ka. Ella se enfureció y su odio crecía cada vez más. Y entonces, en medio de la rabia, eligió el camino más peligroso: usar dinero para que otros actuaran en su lugar. Para ella, esa era la única forma de borrar a Hwo-ai-ka de la vida de Jung. Una noche, mientras Hwo-ai-ka regresaba del trabajo, la calle estaba vacía, iluminada solo por luces amarillas. De repente alguien apareció por detrás, intentando arrancarle el bolso con violencia. Pero no era un robo común. En la mirada agresiva, Hwo-ai-ka entendió la intención de hacerle daño. Asustada, forcejeó y pidió ayuda, y por suerte algunos transeúntes llegaron a tiempo. El atacante huyó, dejándola temblando en la oscuridad. Parecía un hecho aislado, pero días después ocurrió otro incidente. Mientras subía por las escaleras del edificio, un hombre desconocido apareció y trató de empujarla para que cayera desde lo alto. Una vez más la casualidad la salvó. Un vecino escuchó el ruido y logró intervenir. La repetición de estos hechos dejó claro que alguien realmente quería acabar con su vida. Cuando se denunció lo sucedido, la investigación reveló la verdad. La policía descubrió que aquellos hombres habían recibido dinero de una fuente misteriosa. Siguiendo las pistas, todas llevaban a una sola persona, la madre de Jung. La noticia dejó a todos impactados. Nadie podía imaginar que una madre llegara a contratar a otros para dañar a la mujer que su hijo amaba. Al ser interrogada, aún intentó justificarse. Solo quería darle una advertencia, no pensaba hacerle daño de verdad.
Pero esas excusas eran débiles, imposibles de creer. Sus actos habían cruzado todos los límites, tanto legales como morales. Ya no tenía escapatoria. Después de tantos días soportando Joaika, finalmente rompió en llanto. No era miedo, sino un dolor profundo. ¿Cómo una madre podía ser tan cruel? Miró a Jung, cuyos ojos estaban llenos de confusión y cuyo corazón se hacía pedazos. Nunca había imaginado que su propia madre pondría en peligro a la persona que él amaba. El juicio se llevó a cabo con pruebas y testigos suficientes. Los hombres contratados confesaron la verdad. Además, las pruebas anteriores, amenazas, seguimientos, sabotajes, completaron un expediente abrumador. La mujer, antes tan segura de ocultarlo todo, ya no tenía nada con qué defenderse. Al final, la sentencia fue pronunciada con firmeza. La madre de Jung recibió el castigo justo por sus crímenes. El golpe del mazo resonó como un recordatorio: el mal, por más astuto que sea, nunca podrá escapar de la justicia. Joaika, sentada en la sala, lloraba, pero en su interior sentía alivio. Los años de miedo finalmente terminaban. Jung, con el corazón destrozado, comprendía que la verdad debía ser respetada y que la justicia debía cumplirse. El día del juicio llegó a su fin. Un capítulo oscuro se cerraba, dejando cicatrices imposibles de borrar. Pero al menos la luz de la justicia brillaba, y Joaika podía comenzar una nueva vida libre de la sombra de aquella mujer.